Amén y gracias a Dios y muy buena tarde para ti. ¿Cómo estás, Natalia? Y bueno, ¿cómo están todos? Muy buena tarde. Hágame saber, por favor, si me está escuchando bien, si me está viendo bien y si es así, pues iniciemos de una vez la exposición de la palabra de esta noche. Recuerde que al ser martes estamos estudiando nosotros la parte práctica de la proyección o el proyecto o el propósito espiritual. Ayer, es decir, los lunes estamos mirando lo que es la parte material del asunto y los martes estamos hablando de la parte espiritual del asunto. Estos son discipulados. El discipulado me forma, el discipulado me capacita, el discipulado me integra a una disciplina bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Pero si yo quiero tener una disciplina bajo la autoridad del Señor Jesucristo, es necesario, obligatorio, que yo entienda que no hay disciplina sin propósito, que no existe disciplina sin tener una meta, que no existe disciplina sin tener un proyecto de vida. Que ese proyecto de vida, ese propósito, lo encontramos en las páginas de la Sagrada Escritura. No me lo invento yo, sino que el Señor me lo revela en la medida en que yo voy estudiando y entendiendo la Sagrada Escritura. El propósito espiritual más grande para el cual usted y yo hemos sido llamados es el propósito de ser conformados, transformados, limados, moldeados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso es lo más grande que usted encuentra en la Sagrada Escritura en cuanto a proyecto espiritual. En eso trabaja el Espíritu Santo. La Escritura dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, nota el proceso de moldeamiento, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y usted y yo estamos en ese proceso, pero es necesario entender todo lo concerniente a la imagen de Cristo, porque decimos que estamos en un proceso de santificación, porque decimos que estamos siendo moldeados a esa imagen, porque decimos que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo, pero quizás no entendamos bien en qué consiste o cuál es la forma de esa imagen, cuál es la imagen en sí, a qué me debo ir pareciendo poco a poco, qué debe ir apareciendo en mi vida poco a poco, qué debe irse quitando de mi vida poco a poco. Decimos nosotros en términos generales, el pecado no puede estar en mi vida, pero muchas veces nosotros fallamos porque tenemos un discernimiento defectuoso, entonces fallamos nosotros en lo que sería la catalogación correcta de lo que es el pecado. Porque puede ser que yo diga esto es pecado y puede ser que usted diga, pero a mí no me parece que sea pecado. O puede ser que usted diga eso es pecado y yo le diga, pero a mí no me parece que sea tan pecado. Sobre todo cuando nosotros somos seres humanos y tenemos esa tendencia a excusarnos, disculparnos, decir que no es tan grave, decir que Dios conoce mi corazón, decir que Dios es bueno, que Dios es amor, que no entiende por qué el juicio o la acusación o el señalamiento con respecto a esa actitud o a ese comportamiento pecaminoso que está teniendo, pero que repito, puede ser que no lo llame pecado. Y es que muchas veces caemos en eso. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y la mayoría de las veces no es que no lo sepamos, la mayoría de las veces es que somos muy convenientes. Y al ser muy convenientes, entonces, no por ignorancia, sino con conocimiento, lo cual agrava el pecado, porque si uno lo hace por ignorancia, es que lo está haciendo por ignorancia. Igual es pecado, sigue siendo pecado, va a ser juzgado como pecador, pero lo está haciendo en ignorancia. Mientras que el otro no es ignorante, sabe que lo que está haciendo no lo debe hacer y aún así lo sigue haciendo. Y es que hay cosas en la Sagrada Escritura que los creyentes, los cristianos sabemos que no tenemos que hacer y lo hacemos. Ahora sabemos que no lo tenemos que hacer y lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? O hay cosas en la Sagrada Escritura que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y si sabemos que eso lo tenemos que hacer, entonces ¿por qué no lo hacemos? A eso me refiero. Es un pecado con conocimiento. Y eso en la Sagrada Escritura se llama prevaricato. Cuando yo tengo el conocimiento y aún así persisto en hacerlo o en no hacerlo, eso es un pecado a sabiendas.
Y el pecado a sabiendas trae más consecuencia que el pecado por ignorancia, según lo que enseña la Biblia. Yo le coloco un ejemplo. Bueno, varios ejemplos tenemos. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que orar. La Biblia dice que tenemos que orar, ¿cierto? Cuando ores, Mateo capítulo 6, pedid y se os dará, Mateo capítulo 7. Diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Efesios capítulo 6, orad en todo tiempo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, o sea, peticiones, o sea, pida, o sea, ore. El Antiguo Testamento dice que no peque yo contra Jehová dejando de orar por vosotros. Quiere decir que no orar es pecado. Eso usted y yo lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque está escrito en la Biblia y usted y yo tenemos conocimiento. Y aún así muchas veces no oramos. Y sabemos que tenemos que orar. Porque el que no ora está en pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, sabiendo yo que tengo que orar y no oro, he cometido prevaricato, que es un pecado a sabiendas, un pecado con conocimiento. Segundo ejemplo. La Biblia dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que yo debo estar lleno de la palabra de Dios, debo estar lleno de conocimiento. Para estar lleno de la palabra de Dios, yo tengo que estar diariamente comiendo, diariamente empapándome, diariamente adherido a esa palabra. El Señor abre unos espacios como estos, usted también lo puede hacer allá en su casa, pero el Señor abre unos espacios porque el Señor es tan bueno y tan bonito que abre estos espacios para que yo pueda cumplir lo de estar siempre lleno de la palabra de Dios. Y yo sé que tengo que estar lleno de la palabra de Dios. Es más, estar lleno de la palabra de Dios, Colosenses 3:16, es requisito para estar lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y sabiendo yo que tengo que estar lleno de la palabra de Dios y que el Señor ha abierto estos espacios, manantiales, estas corrientes de conocimiento, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, aún así no me conecto. ¿Por qué sabiendo que yo tengo que estar lleno de el conocimiento de la palabra de Dios, aún así no me conecto para recibir esa descarga de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo se llama eso? Se llama prevaricato. Otra. La Biblia dice, Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que el congregarse es algo que a Dios le agrada y el no congregarse es pecado. No congregarse es pecado. Sin embargo, algunos no se congregan y no lo llaman pecado. No se congregan y no lo ven como si fuera pecado. No se congregan y no lo tratan como si fuera pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué sabiendo Hebreos 10:25 que la orden dice congréguese, aún así, a sabiendas, yo no me congrego? Eso se llama pecado y se llama pecado o delito por prevaricato, porque sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Entonces, regreso yo al asunto en la introducción de este mensaje. Hablamos nosotros de santificación y decimos que santificación es dejar el pecado, pero dése cuenta que para el uno puede que algo sea pecado y para el otro puede que no sea pecado. Entonces resulta que nosotros tenemos nociones distorsionadas de lo que es el pecado. Y nosotros catalogamos el pecado a conveniencia. ¿Quién me lo está entendiendo? La catalogación a conveniencia de lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Quién me lo está entendiendo? Y yo digo a pura conveniencia. ¿Por qué? Porque no me conviene decir que eso es pecado. Porque si yo llego a decir o a reconocer que eso es pecado, pues entonces yo estoy en pecado. ¿Y cómo voy a decir yo que estoy en pecado si me la paso hablando de santificación? Entonces prefiero decir, no, es que lo que pasa es que no es pecado. O es que eso no es tan malo. Pero mire, no congregarse es pecado, no orar es pecado, no llenarse de la palabra de Dios es pecado. Cuando la Biblia dice traer los diezmos a la alfolía y alimento de mi casa, quiere decir que no aportar económicamente. Lo que el Señor dice en la Biblia, que yo debo aportar económicamente, eso también es pecado. Pero usted pregúntale al que no aporta económicamente y él que va a decir, yo no creo que sea pecado. Y él, alguno va a decir, es que yo gano tan poquito, pero es que si se gana 1,000 pesos, pues 100 son del Señor. 2,000 pesos, 200 son del Señor. 10,000 pesos, pues 1,000 son del Señor.
¿Cómo va a querer prosperar si no le da al Señor lo que le pertenece al Señor? Que es un reconocimiento de que esos 1.000 pesos, escasos 1.000 pesos, Dios me los está proveyendo y colocando sobre la mesa, o colocando en la mano, o colocando en el bolsillo. Pero entonces prefiere el que no aporta económicamente no reconocer eso como pecado, hacerse el loco, ¿sí? Hacerse el loco, pero sigue siendo pecado. Entonces, mi estimado hermano en Cristo, no lo quiero señalar a usted, me señalo yo. Puede ser que para mí el no aportar económicamente no sea pecado, pero es pecado. Puede ser que para mí el no orar no sea pecado, pero es pecado. Puede ser que para mí el no llenarme de la Sagrada Escritura no sea pecado, pero es pecado. Puede ser que para mí el no congregarme no sea pecado, pero es pecado. Me estoy haciendo entender a qué estamos llamando nosotros la catalogación de lo que es pecado o lo que no es pecado, pero a pura conveniencia. ¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? A pura conveniencia. Por eso es necesario un curso de estos que me deje claritico lo que es pecado, que me deje claritico en qué consiste la transformación. Ahora sí lo captamos, que me deje claritico en qué consiste el ser moldeado o conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Porque puede que yo diga, no, es que mi nivel de santificación va muy adelantado. ¿Así? ¿Según la catalogación de quién? ¿Según lo ha determinado quién? ¿Usted? ¿Yo? No, eso puede ser a conveniencia. Eso puede ser amañado. Eso puede ser pura corrupción. Yo considero que estoy muy santificado y resulta que ¿qué? Estoy bien estancado. Para eso es necesario revisar la vida de aquel cuya imagen tiene que calcarse en nosotros. ¿La imagen de quién? Pues la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios, la imagen de nuestro Señor. Es necesario revisarlo. Y con lo que nos hemos encontrado, pues ha sido con cosas serias, perdón, cosas serias, cosas espectaculares, como por ejemplo, en primer lugar, hablamos de la espiritualidad del Señor Jesucristo. Entonces ahí hablamos del tema de la oración, ahí hablamos del tema del ayuno, y si usted me pregunta, entonces no ayunar es pecado, pues por supuesto, es que el Señor dijo, cuando vosotros ayunéis, indicando que nosotros tenemos que ayunar, o sea que no ayunar es pecado. Desde ahí entonces, ¿quién levanta la mano y dice, ese pecado yo lo cometo? A ver, ¿quién puede en esta mañana? Quien no lo quiera hacer, no lo haga. Porque eso es una cosa que se hace de manera libre y de manera espontánea. Pero entonces, ¿quién puede levantar la mano en esta tarde y reconocer que comete el pecado de no orar? Que comete el pecado de no ayunar. O que comete el pecado de no llenarse de la palabra de Dios. O que comete el pecado de no congregarse. O que comete el pecado de no aportar económicamente. O que comete, bueno, cuántas cosas según la Sagrada Escritura son malas y yo las llamo buenas. Y cuántas cosas en la Sagrada Escritura son buenas y yo como que las voy catalogando como de malas. De eso se trata y en eso consiste este estudio. Pasamos por la espiritualidad de Cristo, pero también la vida con propósito de Cristo, pero también esa tarea a la cual se dedicó como lo fue la evangelización, pero también esa capacidad del Señor Jesucristo de formar a otras personas, impresionante, pero también la capacidad de Cristo de integrar a otras personas. O es que era un integrador impresionante. El Señor llegaba a algún lugar y entonces ponía al uno acá, al otro allá, al uno acá, al otro allá, y era como un operador logístico impresionante, dándole a cada uno como su cargo, dándole a cada uno como su puesto, ubicando a cada uno donde va, de acuerdo al propósito y de acuerdo al proyecto en el reino de Dios. Eso lo hacía el Señor Jesucristo. Pero también miramos nosotros hace 8 días la dependencia que tenía el Señor Jesucristo de la persona del Espíritu Santo, que dependía de Él, mañana, tarde, noche, para absolutamente todo. Y hoy tenemos que revisar, ya en último lugar, o sea, después de eso seguimos hablando de lo mismo, sí, seguimos hablando de lo mismo, pero revisándolo con otro enfoque. Para terminar, nuestro Señor Jesucristo era un verdadero amigo. De eso ya habíamos adelantado nosotros cuando hablábamos de la capacidad de Cristo de integrarse con las personas y de integrar a las personas en el reino de Dios. Hablamos nosotros ese día acerca del óleo de alegría con el cual el Señor Jesucristo fue ungido. ¿Se acuerda? Hebreos capítulo 1, versículo 9.
Búsquelo, por favor, porque ese día dijimos que el Señor Jesucristo fue ungido, que la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue ungido con óleo de alegría, pero no dijimos en dónde está escrito. Y aquí siempre se dice dónde está escrito. Y se puede de memoria, pues muchísimo mejor. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 9, me avisa cuando ya. Leemos desde el 8 para entender de quién está hablando el versículo 9. Me avisa cuando ya, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, lo que a continuación está escrito se está diciendo del Hijo, con H mayúscula, el Señor Jesucristo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, note lo que dice, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y de eso tenemos que hablar nosotros esta tarde. De eso tenemos que hablar nosotros de aquí a faltando 5 minutos para las 7, porque a las 7 comienza otra clase. Óleo de alegría más que a tus compañeros. A Cristo se le notaba por encima la unción. A Cristo se le notaba por encima la presencia del Espíritu Santo. En muchos aspectos se le notaba por encima la presencia del Espíritu Santo. Aquí Hebreos capítulo 1, versículo 9 está destacando uno de esos aspectos. La unción se nota, la presencia de Dios se nota, se nota. Y a Cristo se le notaba en qué sentido, en qué aspecto, según el texto, cuando dice óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo que está diciendo es que la unción se le notaba en el sentido de que Cristo era una persona feliz. Se le notaba en el sentido de que Cristo era una persona alegre, óleo de alegría. Y esa felicidad o esa alegría eran herramientas poderosas para hacer lo que había venido a hacer en esta tierra. Si no tiene esa alegría, si no tiene esa felicidad, si no se nota, si no emana esa alegría, si no emana esa felicidad, pues no tiene la capacidad de acercarse, ahí dice, más que a tus compañeros, no tiene la capacidad de acercarse a la gente, no tiene la capacidad de acercarse a las personas, muy bien, no tiene la capacidad de evangelizar, no tiene la capacidad de entablar una conversación, iniciar una conversación. Esto que estamos diciendo se parece mucho a lo que ya habíamos dicho en una clase anterior, pero esta clase va por otro lado. Esa unción que se manifiesta dándole a Cristo un toque más de alegría, un toque más de felicidad, y de ahí podemos hablar de un toque más de amabilidad. Y podemos hablar de esa chispa de la cual hablamos en esa clase. Y podemos hablar de esa capacidad para romper el hielo, sumamente necesaria para hacer la tarea que Dios le había encomendado a él. Claro, si alguien va a entrar a mi casa, que entre con mucha diplomacia, que entre con mucho respeto. A ver, usted me vaya a la razón. Si no está de acuerdo, lo puede debatir. Pero si alguien va a entrar a su casa con la palabra de Dios, que entre a su casa con mucho respeto, con mucha amabilidad, con mucha diplomacia, pero también con mucha felicidad. Que emane felicidad, que emane alegría, que tenga la capacidad para romper el hielo, que tenga la capacidad para iniciar una conversación, desarrollar una conversación, que tenga la capacidad de ser amable, pero una amabilidad sincera, que tenga la capacidad de romper el hielo con las personas que están dentro de esa casa. ¿Es así o no es así? Se necesita un equilibrio entre el respeto, la diplomacia, la urbanidad, los modales, pero al mismo tiempo la felicidad, la alegría, la capacidad de romper el hielo, la capacidad de hacer amigos. Y nuestro Señor Jesucristo tenía un equilibrio entre esas dos cosas de manera impresionante. Qué cosa tan tenaz
que nuestro Señor Jesucristo no entraba a una casa a vaciar a la gente. La exhortaba, pero no la vaciaba. La exhortaba, pero la gente no resultaba humillada. La exhortaba, que ya lo aprendimos los domingos cuando hablamos del don de exhortación y decíamos, el don de exhortación no es la capacidad de andar vaciando o regañando, humillando, insultando, gritando, agrediendo, violentando a las personas. Esa gente que se la pasa diciendo, es que yo sí le pongo los puntos sobre las IES, esa gente es muy sospechosa. Cuando dicen es que yo sí, o sea, el resto no. O sea, ellos tienen mejor carácter que el resto. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Nosotros tenemos que parecernos al Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí estamos viendo nosotros, en este punto número 8, la capacidad que tenía nuestro Señor de hacer amigos. La capacidad que tenía nuestro Señor Jesucristo de desarrollar el amor al prójimo. Amor al prójimo. O la capacidad que tenía nuestro Señor Jesucristo de desarrollar relaciones afectivas con las personas. Esos tres títulos los puede usar. La capacidad de hacer amigos, la capacidad de amar al prójimo o la capacidad de desarrollar relaciones afectivas con los demás. A los fariseos nuestro Señor Jesucristo les cayó mal, les cayó gordo, ¿no? El fariseísmo, que es una de las sectas del judaísmo, pues la verdad no contemplaba la idea de que uno pudiera ser amigo de todo el mundo o pudiera entablar conversación con todo el mundo o pudiese entrar a la casa de todo el mundo, ¿no? A hacer una visita en la casa de todo el mundo no se podía. Recuerde que el fariseo, con esa ínfula de santidad, santidad que nunca tuvo, el Señor llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, como diciéndoles, es que la santidad de ustedes es externa, es una apariencia completa. Ustedes por fuera se las dan de santos, pero por dentro están podridos porque son sepulcros blanqueados. O como el que lava el vaso, el plato, por fuera está bonito, pero por dentro está cochino. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Yo sé que sí, a todos nos pasa. Ninguno va a decir, no, yo sí lavo un vaso, yo sí lavo un plato de manera perfecta, no, porque a todos nos ha pasado. Que uno le mete la esponja por dentro, por fuera, y uno jugó y uno dejó ahí el vaso y después cayó en cuenta que por dentro quedó sucio. Pero yo le pasé la esponja, sí, pero por dentro quedó sucio. ¿Y puede usted servir otra bebida ahí adentro? No, le da asco. Y más que aparte de la comida, pues ya le pasó la esponja con el jabón. Entonces eso es una mezcla ya de una amalgama de un montón de cosas sucias que no se puede comer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a lavar. A nadie le gusta un vaso sucio. A nadie le gusta una olla sucia. A nadie le gusta una olleta sucia. El Señor Jesucristo acusó a los fariseos precisamente de que se las daban de muy santos y no eran para nada santos. Recuerde que el fariseísmo era una secta del judaísmo, con otras sectas, ¿no? Los fariseos, los saduceos, y habían otras sectas también entre el pueblo, los herodianos, los escribas. Habían otras sectas entre el pueblo, los publicanos, los cananistas. Pero esta, la de los fariseos, fue la que más causó estorbo y tropiezo en el ministerio y en los sermones del Señor Jesucristo. Entonces, desde la mentalidad del fariseo, si él veía que un leproso pues venía por el mismo callejón, pues él se devolvía. Yo no puedo pasar por el callejón por donde va pasando un leproso porque me contamina. O si veía que una ramera, una prostituta venía entrando por el mismo callejón, pues exactamente lo mismo. El hombre se devolvía para la casa a bañarse. A bañarse. ¿Por qué? Porque era muy santo. No, porque era muy hipócrita, dijo el Señor Jesucristo. Porque por fuera es muy santo, pero por dentro es una suciedad completa. Tan sucio que tuvieron al Hijo de Dios ahí al frente y armaron complot para matarlo. Así de santos eran los fariseos. Y así de santos hay muchos cristianos, que son una apariencia externa solamente, pero por dentro son una completa suciedad. Llegó el día, Mateo capítulo 9, versículos del 11 al 13. Mateo capítulo 9, versículos del 11 al 13. Me avisa cuando ya, por favor. 9, 11.
Avísenme, por favor. 5 yas para saber que todo el mundo está ahí, ¿no? Otra vez va a repetir lo mismo, voy a repetir lo mismo. De nada le sirve conectar su computador, de nada le sirve conectar su celular y ponerlo a hacer bulla ahí cuando su cabeza y su corazón están ocupados en otras cosas que no tienen que ver con lo que está haciendo en este momento. Gracias. Mateo capítulo 9, versículos del 11 al 13. Dice el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Cuando vieron qué, leámoslo desde el versículo 9 para entender el contexto. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo era un publicano o recaudador de impuestos, una de las sectas de Jerusalén. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Si usted examina el contexto, se va a dar cuenta que el Señor llamó a Mateo, Mateo vino, Mateo se convirtió, Mateo pues sencillamente armó, preparó una gran cena, un gran banquete en su casa, tenía mucha plata, era publicano, los publicanos tenían dinero. Y entonces Mateo, ¿qué hizo? Pues Mateo invitó a sus amigos para pasar un rato de almuerzo, un rato de comida, un rato de cena con el Señor Jesucristo. Pero ¿cuáles serían los amigos de un pecador? ¿Cuáles serían los amigos de un publicano? ¿A quiénes invitaría un pecador? Responda usted, por favor. ¿Qué clase de amigos puede invitar a su casa un pecador? ¿A qué clase de amigos invitaría un pecador a almorzar? Pues pecadores también, a otros pecadores, es que no tiene más amigos. Si fuese un fariseo el que invita a su casa a un almuerzo, llenaría su casa de fariseos y nunca invitaría a un saduceo y nunca invitaría a un publicano. Mateo era un publicano. Mateo era un pecador. Los amigos de Mateo eran pecadores. Organizó un banquete en su casa en honor, en homenaje a Cristo, al Cristo que había conocido. Invita a sus amigos, sus amigotes, pecadores también. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué raro tiene? En la cabeza de Jesús, nada raro. ¿Qué raro tiene? En la cabeza de los discípulos, sí medio raro, porque ellos vienen del judaísmo. ¿Qué de raro tiene? En la cabeza de los fariseos, eso es un error garrafal. En la cabeza de los fariseos es un pecado lo que está cometiendo Cristo. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Ok, es una pregunta. Respóndalo usted. Más adelante revisamos la respuesta de Cristo. Por ahora, respóndalo usted. ¿Por qué el maestro, por qué Jesús acostumbraba entrar a las casas y comer, almorzar, cenar, tomarse un tinto con los publicanos y con los pecadores? ¿Por qué? Relaciónelo con Hebreos 1:9. El óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo comienzo a leer, usted escriba, por favor. La pregunta es para 17 personas conectadas, entonces por favor responda. Gracias, muy amable. ¿Por qué? ¿Una oportunidad para Jesús? Sí. Porque los pecadores necesitamos de Él. Porque Jesús se quería volver amigo de todos. ¿Para qué? El Señor Jesús vino a los pecadores. ¿Para qué? Porque Él era muy amistoso y alegre. ¿Para qué? Para mostrarles su amor. Ahí tenemos un para qué. A enseñar a los pecadores, Él vino a buscarlos. Para ayudar a los necesitados. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo. Él vino por el perdido, no por los sanos, muy bien. Hacer amistad y compartir su palabra de salvación, muy bien. Dentro del cristianismo, usted encuentra que hay unos cristianos que tienen una tendencia farisea. Y hay otros cristianos
que sí son cristianos. Los cristianos de tendencia farisea, ay, pero ¿qué hace uno por allá metido? Ay, pero ¿qué hace uno por allá saludando a? Ay, pero ¿qué hace uno por allá visitando a? ¿Qué hace por allá uno metido en la casa de? ¿Pero qué hace uno metido allá o codeándose o relacionándose o saludando o haciéndole visita a o charlando o conversando con? Tendencia farisea. Pero nuestro Señor Jesucristo, libre de todo eso, sabiendo que Dios lo había enviado con un propósito, el Señor Jesucristo, versículo 12 dice, al oír esto Jesús, y note que en el versículo 11, la pregunta se la están haciendo los discípulos, no a Jesús. Porque así de valientes eran los fariseos, que tenían algo contra Jesús, pero no se lo decían a Jesús. ¿Cómo le parece la valentía de los fariseos? Tenían algo contra Jesús, pero no se lo dicen a Jesús. O sea que aparte de hipócritas, aparte de mentirosos, eran bien cobardes. Y aparte de cobardes, eran bien chismosos, eran bien metiches y eran bien calumniadores. Eso se nota a leguas. Y se las daban de santos. Y no dejaban la lengua quieta, pero se las daban de santos. Y su conducta era reprochable por donde se le mirara, pero se las daban de santos. Hay cristianos que tienen conducta farisea. Al oír esto Jesús les dijo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo interviene en la conversación? Porque es que están hablando es de Él. Están haciendo una pregunta que los discípulos no pueden responder. ¿Sí se da cuenta que los discípulos no respondieron la pregunta? ¿Y por qué los discípulos no respondieron la pregunta? Porque quizás ni ellos tenían la respuesta. Ellos se metieron a esa casa porque su maestro se metió a esa casa, pero quizás no tenían claro qué hacían dentro de esa casa. Y como venían del judaísmo, pues todavía ellos tenían en la cabeza como ese miedo, como ese pánico, como esa zozobra de nosotros que hacemos acá. Si en la sinagoga se nos enseñaba sábado tras sábado que nosotros no podemos meternos en la casa de pecadores. ¿Cómo así? ¿No puedo meterme en la casa de pecador cuando yo soy el peor de los pecadores? Eso es sumamente hipócrita. Eso es ser doble. Eso es como lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero el fariseo decía que él no hacía lo mismo y enseñaba en la sinagoga que todos los que se reunían en esa sinagoga eran santos por el solo hecho de congregarse en esa sinagoga. Es como el cristiano fariseo que dice que se congrega en determinada iglesia y por congregarse en determinada iglesia, su iglesia sí es santa, su iglesia sí es sana, en su iglesia sí se predica la palabra, su iglesia es la más bonita, su iglesia es la más poderosa y las demás son unas pinches iglesias. Hay cristianos que tienen conducta farisea. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una cosa sumamente lógica, por supuesto. Una persona sana no tiene necesidad, por más que vaya al médico un control, pero no tiene necesidad porque está sana. Los que tienen necesidad del médico son los enfermos. Ahora, ahí estaban los pecadores, amigos de Mateo, y estaban los fariseos. Los pecadores, amigos de Mateo, reconocían que eran pecadores. Los fariseos no reconocían que eran pecadores. Ellos se las daban de santos. Los pecadores amigos de Mateo eran los enfermos. Los fariseos que no reconocían que eran pecadores, sino se las daban de santos, ellos se creían sanos. Entonces el Señor dice, pues claramente yo no estoy en la casa de ustedes fariseos, claramente yo no estoy en este momento en una cena con ustedes, en una reunión a puerta cerrada con ustedes fariseos, porque ustedes dicen que no tienen necesidad de mí. Mientras que estos que están aquí, que son los pecadores, amigos de Mateo, ellos sí reconocen que tienen necesidad de mí. ¿Dónde debe estar uno? Donde la gente reconoce que tiene necesidad de Cristo. ¿Dónde debe estar uno? Donde es evidente la necesidad de Dios, la necesidad del Señor, allí debe estar uno. Creo que la enseñanza está sumamente clara.
también para tranquilidad de los discípulos, lo entenderían. Aunque más adelante, por ejemplo, Pedro titubearía, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando lo llaman a la casa de Cornelio y él no quiere ir a la casa de Cornelio. ¿Por qué no quiere ir a la casa de Cornelio? Porque todavía tiene su cabeza envenenada, todavía tiene su cabeza contaminada por la enseñanza de los fariseos. Por eso Cristo advirtió, cuídense de la levadura de los fariseos, hablando de la doctrina de los fariseos, porque hay cristianos que tienen tendencia farisea. Hay cristianos que quieren llevarle el evangelio a los santos. No, pero es que si son santos, ¿para qué les va a llevar el evangelio? Además, ¿cuántos santos hay luego? ¿Sí? ¿Cuánta gente que no necesita de Cristo existe? ¿Cuánta gente que no tenga necesidad de Dios existe? Ellos se las dan que no necesitan de Dios. Ellos se las dan que no creen en Dios. Pero eso no quiere decir que sea verdad, no quiere decir que sea una realidad. Creo que la respuesta del Señor Jesucristo fue contundente. Y el versículo 13 dice, id pues y aprended, o sea, aprendan. Entonces el Señor está tratando a los fariseos ¿de qué? Cuando les dicen, vayan y aprendan. Al decirles, id pues y aprended, quita el españolete y queda, vayan y aprendan. Vayan y aprendan significa ¿qué? ¿De qué los está tratando? Los está tratando de ignorantes. De eso, vaya y aprenda. Es como si yo le dijera a usted, ¿por qué no va y lee más bien? ¿Por qué no va y estudia más bien? ¿Por qué no va y entiende más bien? ¿Por qué no va y comprende más bien? Lo estoy tratando de ignorante. Y lo estoy tratando de cerrado de mente. Aparte de que no sabe, pues no entiende. Id pues y aprended lo que significa. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el significado de Cristo estar ese día en la casa de Mateo rodeado de pecadores? Una casa llena de pecadores. Para Cristo una casa llena de pecadores es, como lo decía la señora Zoila allá arriba, es la oportunidad perfecta para hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Pero ellos no lo entienden. Entonces vayan y entiendan o vayan y aprendan lo que significa el hecho de que yo esté aquí metido en esta casa. Que misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Recuerde usted la raíz de la palabra misericordia. La raíz de la palabra misericordia es otra palabra. ¿Qué palabra? Colóquela ahí, por favor. Eso usted ya lo sabe. La raíz de la palabra misericordia es la palabra miseria. Está indicando que la misericordia únicamente se puede manifestar, la misericordia únicamente se puede extender en ese lugar donde se reconoce la miseria. Ahora, tenemos dos grupos de personas, los pecadores amigos de Mateo y los fariseos. ¿En cuál de los dos grupos hay un reconocimiento abierto de la miseria? ¿En cuál de los dos grupos hay un reconocimiento abierto de la miserableza humana? ¿En cuál de los dos grupos? De su respuesta depende, ¿sí? Que usted entienda por qué Cristo estaba en la casa de los pecadores y por qué no estaba en la casa de los fariseos. ¿En dónde hay un reconocimiento público de la miseria? ¿En dónde hay un reconocimiento público de la miserableza? En la casa donde estaban reunidos los amigos de Mateo, que dice que habían publicanos, pero también dice que habían pecadores, ¿no? O sea, no eran solamente publicanos, también pecadores. Pues Mateo era un pecador, ¿a quién va a invitar a pecadores? Pero en esa casa resulta que fueron y la cena era apenas una disculpa, porque Mateo les dijo, pues que la cena era en honor a Cristo, en honor a Jesús, en honor a su Señor. Por eso lo leímos en los primeros versículos. Pasando Jesús de allí, vio a Leví, vio a Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y Mateo lo siguió. Entonces en esa invitación, pues Mateo iría a buscar al otro publicano. Mire, lo que pasa es que yo decidí seguir a Cristo y yo se lo quiero presentar. Iría a hablar con el pecador. Mire, es que yo decidí seguir a Cristo y yo se lo quiero presentar. Iría a hablar con las prostitutas. Miren, es que yo decidí seguir a Cristo y yo se lo quiero presentar. Y se lo quiero presentar en una cena, se lo quiero presentar en un almuerzo que organicé en mi propia casa, tal día a tal hora. Y los publicanos fueron. ¿Iban a comer? Sí. Pero el objetivo de la reunión, ellos la conocían muy bien o lo conocían muy bien. ¿En qué casa hay un reconocimiento de la miserableza?
Y usted imagínese que el Señor Jesucristo, mire, aunque ahí no se dice explícitamente, implícitamente, usted lo entiende. Porque el texto dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar. ¿Qué hizo Cristo en esa casa mientras servían la cena? ¿Qué hizo Cristo en esa casa mientras que iban comiendo? ¿Qué hizo Cristo en esa casa entre bocado y bocado, entre sorbo y sorbo? ¿Qué hizo Cristo en esa casa? Si el texto dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, tiene que incluirle la palabra llamar. No he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en esa casa? Llamó a pecadores al arrepentimiento. ¿Y eso lo haría por medio de qué? Eso lo haría por medio de la enseñanza. Eso lo haría por medio de la predicación. Eso lo haría por medio de compartirles la palabra. Muy bien. Para Cristo, un almuerzo era una oportunidad para predicar. Para Cristo, camine echamos tinto era una oportunidad para predicar. Y si le toca sentarse entre prostitutas, pregunta, ¿cuántas rameras y prostitutas se acuerda usted que se acercaron al Señor Jesucristo a hablar con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nunca las echó fuera? Muchas. ¿Se acuerda el caso de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? La trajeron completamente desnuda. Si no entiende usted por qué el Señor estaba inclinado, mirando a la tierra mientras escribía con su dedo, era por el valor que tenía en la mente de Cristo la mujer. Delante de él tiene una mujer que trajeron desnuda, la trajeron así para humillarla públicamente. ¿Quién la trajeron? Los fariseos, los que se las daban de santos y de santos no tenían nada. Entonces el Señor Jesucristo, para no verla, no porque la despreciara, para no verla, no porque no la quisiera, para no verla, sino por respeto a la mujer, el Señor decidió estar ahí escribiendo con su dedo en tierra mientras hablaba con la señora. Sí, nuestro Señor Jesucristo, amigo de fariseos, nuestro Señor Jesucristo, amigo de publicanos, nuestro Señor Jesucristo, amigo de pecadores, nuestro Señor Jesucristo, amigo de prostitutas, nuestro Señor Jesucristo, amigo de rameras, nuestro Señor Jesucristo, amigo de mujeres sorprendidas en el acto mismo de adulterio. Y cuando dice amigo, quiere decir óleo de alegría, la capacidad de acercarse, romper el hielo, por pura misericordia, lo dijo ahí. Entre los que reconocen su miseria humana, su miserableza humana, acercarse, la disculpa cualquiera, con el fin de llamar a pecadores al arrepentimiento. En el mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, a partir del versículo 16, búsquelo por favor, Mateo 11, 16. Dos personas más que me digan que ya. Mateo capítulo 11, versículo 16. Dice el versículo 16. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, mire lo que dice, vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. ¿A qué compararé esta generación? Dice el versículo 16. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Ahora, si hay música de fiesta, se supone que todo el mundo, ¿qué tiene que hacer? Sí, es una fiesta. Usted asistió a una reunión social y pusieron música. En el momento de poner la música, pues, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Ah, no, es que yo voy a una reunión social y cuando ponen música yo no bailo. Entonces, ¿qué hace metido en una reunión social? Pues no vaya. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque si usted va a una reunión social, usted sabe que van a poner música, usted sabe que le van a sacar a bailar, usted sabe que van a tener un momento de esparcimiento y entonces debe bailar. Si no quiere bailar, no vaya por allá, no vaya a ser el oso. ¿Qué hace un cristiano que no baila en una reunión de esas? ¿Qué hace un cristiano que no le gusta el tema o que opina distinto en cuanto a estar en una reunión social? Llámese el cumpleaños, llámese, no sé, lo que sea, la reunión social, y cuando ponen la música no baila. ¿Qué hace un cristiano allá? Hace el oso. Hace el oso vergonzoso. Entonces, si le pusieron música, ¿qué tiene que hacer? Bailar.
Oh, muy bien, Natalia, pongámoslo en modo espiritual. Entonces, si es en la iglesia y ponen música y sale la alabanza y comienza la percusión y entonces comienza Edwin con su ritmo de marcha, ¿no es cierto? Una marcha cristiana. Entonces supone que todo el mundo tiene que mover los pies y todo el mundo tiene que palmear y todo el mundo tiene que dar vueltas. Esto se parece mucho a la alabanza esta del domingo, ¿no es cierto? Doy vueltas, 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 vueltas en el desierto. Muy bien. Y cuando dice la canción doy vueltas, 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 ninguno da vueltas. Se supone que si la canción dice que doy vueltas, pues todo el mundo da vueltas. Porque si no es semejante a los muchachos que cuando le pusieron música, pues no bailaron. Ahora después dice, o es semejante a los muchachos que cuando viene la endecha no se lamentan. Es decir, es semejante al muchacho que cuando está en un escenario de un funeral, porque hay un féretro ahí, porque se murió un familiar, porque todo el mundo está de negro, porque todo el mundo está hablando, pero chito, pasito, ¿sí? O sea, calmado, en baja voz, porque mire el escenario. Entonces son dos escenarios diferentes. Un escenario donde hay música, ¿qué debe hacer? Bailar, danzar. Un escenario de funeral, ¿qué debe hacer? Pues guardar respeto. Es que el luto, mi sentido pésame, hable bajito o no hable. Va, tome un tinto, tome una aromática, vuelvas a sentar, se cansó, párese, recuéstese contra una pared y quédese callado. Pero entonces, mire, esto es como lo siguiente. Esto es como lo siguiente. Lo siguiente es que hay un ambiente de fiesta y en el ambiente de fiesta, en lugar de ponerse a bailar, se pusieron de luto y a llorar. ¿Cómo lo interpreta usted? Y entonces hay un ambiente de funeral, pero en ese ambiente de funeral, en vez de ponerse a llorar, en vez de estar de luto y en vez de hablar bajito, en el funeral se pusieron a bailar. ¿Cuál es la interpretación que usted le da a esto? ¿Qué pasa en la cabeza de esta gente? ¿Qué pasa en la cabeza de esta generación? ¿No disciernen los escenarios? ¿No disciernen los contextos? ¿No discierne lo que hay que hacer en un escenario de fiesta? ¿No discierne lo que hay que hacer en un escenario de funeral? Usted responde, está en el lugar equivocado. Todo lo contrario, una contradicción total, es una contradicción. No sabe de qué se trata cada momento. O el que está en un funeral y suelta la risa, suelta la carcajada. Todo el mundo lo va a voltear a mirar y, ¿qué pasa? Las carcajadas háganlas, suéltelas en la fiesta. Ahora, en la fiesta todo el mundo está feliz, no se ponga a llorar, a no ser que sea llorar de la alegría, de la emoción. Sí, no es exacto, muy bien, no es acorde al momento. O sea, no entiende. Entonces, a continuación, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Porque vino Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. A continuación dice, él ni comía ni bebía. Claro. O sea, Juan el Bautista no participaba de cenas o comidas públicas. Él no se metía a la casa de nadie. Juan el Bautista no lo hacía. Juan el Bautista no aceptaba invitaciones a cenar, no aceptaba invitaciones a almorzar. A él no le gustaba eso, él no hacía eso. Entonces, cuando dice ni comía, no es que no comía. Cuando dice ni comía, lo que está diciendo es que era una persona poco sociable. Entonces, visitas no, comidas allá con gente no. Ni comía ni bebía. Porque la Biblia dice que él no bebía ni vino ni sidra por el voto del nazareo que había sobre él. Entonces, Juan el Bautista era un escenario y toda la gente tenía que reconocer a Juan el Bautista como ese Elías, Malaquías capítulo 3, que había de venir y que llamaría a los pecadores al arrepentimiento y que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y que prepararía un pueblo bien dispuesto para el Mesías. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista representa un escenario que tiene que hacer todo el mundo arrepentirse y prepararse porque viene el Mesías. Pero vino Juan el Bautista y no le creyeron. Vino Juan el Bautista y no le comieron cuento. Vino Juan el Bautista y le cortaron la cabeza. Lo mismo. Está en una fiesta y se ponen a llorar. O está en un funeral y se ponen a reír. Vino Juan el Bautista y no se arrepintieron, se endurecieron. Ahora, a continuación dice, vino el Hijo del Hombre. Ahora, vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Entonces, como no está en la casa, como él está cumpliendo una profecía, como es poco sociable, como es poco tratable, porque la predicación de Juan el Bautista era una cosa bien dura, bien seria, bien radical, su ministerio así lo exigía, entonces le decían, está endemoniado. Ahora vino el Hijo del Hombre, vino Jesús, la predicación de Jesús era muy amorosa, la predicación de Jesús era muy amable, Cristo, claro, Cristo jalaba las orejas,
pero es que tenía óleo de alegría más que todos los demás. Entonces, aunque era la misma predicación, es impresionante esto que yo le voy a decir y con esto voy terminando. Porque la predicación de Juan el Bautista después vino a ser la misma predicación del Señor Jesús. Las mismas palabras. Son las mismas palabras. Juan el Bautista hablaba del reino de Dios, Cristo hablaba del reino de Dios, son las mismas palabras. Pero Juan el Bautista lo hablaba desde la aspereza y desde la dureza del desierto. Mientras que el Señor Jesucristo hablaba las mismas palabras desde un óleo de alegría con el cual fue ungido. Aquí dése cuenta que no es lo que se dice. No es lo que se dice, sino, complete la frase por favor. No es lo que se dice porque están diciendo lo mismo. No es lo que se dice porque el evangelio no puede ser alterado. Hay que predicar el evangelio. No es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se dice? Entonces vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Entonces, distinto a Juan el Bautista, es la misma predicación, pero sus ministerios son diferentes porque la operación es diferente. ¿Se acuerda que la operación es diferente? Entonces, Juan el Bautista ni comía ni bebía con la gente y le dijeron endemoniado. Y aparece Cristo que si come y bebe con la gente, pues trátenlo bien entonces. Porque si una persona que no come y no bebe con la gente es un endemoniado, pues una persona que viene a predicar el evangelio, pero sí come y bebe con la gente, pues tiene que ser muy bien recibido. ¿Qué? El Señor dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón. Mire cómo trataban a Jesús. Un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo trataban al Señor Jesucristo? De comilón. O sea, es que Él se mete a las casas a comer. Y no solamente le encanta la comida, le encanta el vino. Y aparte es amigo de publicanos y amigo de pecadores. Lo que decían los fariseos del Señor Jesucristo en pocas palabras era lo siguiente. A Jesús le encanta estar metido en esas casas porque Él comparte los mismos pecados con esa gente. Entonces Él se encierra con esa gente en esas casas a pecar, a comer y a beber vino. O sea, comilón, gula y a beber vino. Se embriaga y peca con esos publicanos y peca con esos pecadores y peca con esas prostitutas y peca con esas rameras. Eso era lo que decían del Señor Jesucristo. Con todo y eso, con todo y la crítica, el Señor se siguió metiendo a esas casas, siguió visitando las casas y siguió en medio de la comida y siguió en medio de los bocados y siguió en medio de los sorbos llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Esa unción, esa alegría que produce la unción se tiene que manifestar en nuestras vidas, en el sentido de aprender a ser amigos. Porque si no nos acercamos a las personas, ¿cómo los llamamos al arrepentimiento? Si no los visitamos donde ellos se encuentran, en sus territorios, en sus escenarios, en sus casas, apartamentos, ¿cómo lo llamamos al arrepentimiento? No se puede, ¿verdad? Bendito Dios, gracias por la sabiduría y por la inteligencia que tú nos das, por abrir nuestra mente para poder comprender tu palabra, mi Señor. Señor, la misma unción que tuvo el Señor Jesucristo la tenemos nosotros, dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tu unción es la misma mía. Si tú fuiste ungido con óleo de alegría, yo también. Quiere decir que yo tengo que ser una persona apacible, amable, una persona amorosa, abierta, una persona feliz, una persona alegre, una persona que rompe el hielo, no un amargado que anda regañando, vaciando, humillando, agrediendo a todo el mundo con lo que dice, mi Señor. El proverbio es claro, Señor Dios, al hablar de la palabra dicha como conviene. No es solamente soltar, mi Señor, porque no es lo que se dice, sino cómo se dice. Yo quiero ser como tú, mi Señor. Yo no quiero ser como los fariseos. Yo quiero ser como tú, mi Señor. Yo no quiero ser como Juan el Bautista, ni siquiera. Yo no tengo que ser moldeado a la imagen de Juan el Bautista. Yo tengo que ser moldeado a tu imagen. Que nos digan dónde, en qué casa hay problemas, en qué casa hay situaciones, en qué casa hay miseria, en qué casa hay miserableza, y en qué casa nos pueden recibir, y allá iremos, allá estaremos. En qué casa, con todos los problemas que tienen, pero aceptan que alguien vaya y les predique, aceptan que alguien vaya y ore por ellos, aceptan un acercamiento
a las cosas de Dios, allá iremos, allá estaremos. Eso lo aprendemos de ti, mi Señor Jesucristo. Padre Santísimo, yo quiero realmente que cuando la gente nos vea, en cuanto a las conductas que ya hemos examinado, estas 8 conductas, estos 8 comportamientos, la gente vea en nosotros a Jesús. Que la gente no vea en nosotros conductas pecaminosas, conductas impías, necedades, cosas que no convienen, sino que la gente vea en nosotros una réplica del Señor Jesucristo, mi Señor. Que la gente me vea ocupado en los negocios de mi Padre, mi Señor. Y que la gente no me vea ocupado en los negocios de este mundo. Es lo que te pedimos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.